cara tapada. Fue ella. Fue mi propia esposa, mi compañera de batallas, la madre de mis hijos, la que un día, en 1900, la flor de nuestra juventud, me prometió un para siempre. Ella me acusó de un robo que jamás, jamás en mi vida, ni en mi más oscuro pensamiento, cometí. Y no solo eso, sino que me arrojó a la calle, sin nada, como a un perro viejo y sarnoso, que ya no sirve. ¿Te lo puedes creer? Un hombre de mi edad, con el camino ya andado, con el corazón destrozado, echado de su propio hogar. Y todo por una mentira. Pero déjame decirte algo, mi querido amigo, mi querida amiga, tú que me escuchas, tú que quizás has sentido el frío de la traición calarte hasta los huesos. Lo que ella no sabía, lo que nadie sabía en ese momento, es que este viejo, este abuelo que ves aquí, con las manos curtidas por el trabajo y el alma endurecida por los golpes de la vida, tenía un as bajo la manga. Un as que había guardado, no por desconfianza, sino por una intuición, por esa sabiduría silenciosa que solo los años te regalan. Un as que ni ella, ni los que se confabularon en las sombras, pudieron prever. Quédate hasta el final de esta historia. Te prometo que no es una de esas cuentitas para pasar el rato. Esta es una historia de cómo un hombre fue tirado al abismo por los que más amaba, y cómo, desde ese abismo, encontró la fuerza para levantarse, no con rabia, no con sed de venganza, sino con una determinación inquebrantable para recuperar su dignidad y limpiar su nombre. Te prometo que es una historia que te removerá por dentro, que te hará cuestionar muchas cosas, y que quizás te hará ver que la verdad siempre, siempre, encuentra su camino para salir a la luz. Y si esta historia te llega al alma, si sientes que cada palabra resuena contigo, te pido que te suscribas a este canal y que la compartas. Compártela con alguien que necesite oír que, por muy oscuro que sea el túnel, siempre hay una luz al final. Porque esto no es solo mi historia, no es solo el desgarro de un corazón traicionado, es la historia de la manipulación, la avaricia y la lucha silenciosa de muchos hombres y mujeres que, como yo, han tenido que enfrentar a sus propios demonios, y a los demonios de aquellos que pensaron que podían jugar con su vida. ¿Sabes qué fue lo más difícil? No fue el frío de la calle, ni el hambre, ni la vergüenza de que mis vecinos me vieran con una maleta en la mano, un anciano deambulando, sin rumbo. No. Lo más difícil fue la punzada en el pecho al entender que esa acusación, ese grito de ladrón, no venía de la nada. Venía de una oscuridad más profunda, una oscuridad tejida con hilos de mentiras y envidia, una oscuridad alimentada por las voces, por las palabras susurradas al oído de mi esposa, por nuestros propios hijos. Sí, has oído bien. Nuestros hijos, los mismos a los que les di todo, los mismos por los que trabajé cada día de mi vida hasta que mis manos no pudieron más. Ellos fueron los arquitectos de esta cruel farsa, los que sembraron la discordia, los que envenenaron la mente de su propia madre, todo para hacerse con lo que creían que era nuestro retiro, nuestro pequeño patrimonio. La idea, mi amigo, mi amiga, de que tus propios hijos puedan urdir un plan tan vil, esa idea, créeme, es un peso que te dobla las rodillas, un veneno que te corre por las venas y te quita el aliento. Te hace sentir un dolor que ninguna herida física puede igualar. Un dolor que solo la traición más íntima puede provocar. Yo siempre fui un hombre de palabra, un hombre que creía en la familia como el pilar fundamental de la vida. Nunca fui un derrochador. Nunca puse mis caprichos por encima de las necesidades de mi esposa o mis hijos. Cada céntimo de esa jubilación, cada peso, cada ahorro, fue producto de años de esfuerzo, de madrugadas, de trabajos extenuantes, pensando siempre en nuestro futuro, en nuestra vejez juntos, en dejarles algo a ellos. Y ahora me acusaban de robar. Me acusaban de robarle a la mujer con la que compartí cama por más de 40 años. A la mujer que, según ellos, yo había despojado de su derecho a un retiro digno. La ironía, mi querido espectador, era tan amarga que me quemaba la garganta. La verdad, la cruda verdad que ahora te voy a desvelar, es que ellos, mis propios hijos, estaban hartos de esperar, hartos de vernos disfrutar de lo poco que teníamos. Querían más.
Querían mi herencia, mi fortuna, que para ellos era una fortuna. Para mí era el sudor de mi frente, antes de tiempo. Querían el pastel, y lo querían entero, sin migajas. Y encontraron en su madre, en mi esposa, el eslabón más débil, la mente más susceptible a sus intrigas y a sus falsas promesas de una vida mejor. Pero se equivocaron. Se equivocaron al subestimar a este viejo. Se equivocaron al creer que el amor, la lealtad y la dignidad eran cosas que se podían pisotear impunemente. La historia que vas a escuchar es la de un hombre que, contra todo pronóstico, se negó a ser una víctima, se negó a aceptar el destino que le habían escrito, se negó a morir en la calle como un don nadie, y sobre todo, se negó a permitir que la mentira triunfara sobre la verdad. Preparé mi defensa, no con gritos ni con súplicas, sino con la paciencia de quien sabe que el tiempo es su mejor aliado, y con la astucia de quien ha aprendido a leer entre líneas las intenciones de los demás. Lo que viene a continuación es la crónica verdadera de cómo desenmascaré el plan oculto de mis hijos, cómo recuperé lo que era mío por derecho, y lo más importante, cómo les di una lección que jamás olvidarán, una lección que va más allá del dinero y las propiedades, la lección del respeto, de la verdad y de las consecuencias inevitables de la traición. Prepara tu corazón, porque esta historia no te dejará indiferente. Te lo aseguro. Sabes, amigo, hay golpes que no se sienten en el cuerpo, sino directo en el alma. Golpes que te dejan sin aire, sin palabras, sin ganas de nada. Pero lo peor no es el golpe en sí, sino de dónde viene, de la mano de quien te lo dan. Yo creí haberlo visto todo en esta vida, haber aguantado tormentas, sequías, épocas buenas y malas. Creí que nada podía ya sorprenderme ni herirme de verdad, después de tantos años, tantos sudores derramados, tanta vida compartida. Pero estaba equivocado. ¿Y de qué manera? Esa mañana, el sol se colaba por la ventana de la cocina como todos los días, pintando de dorado el viejo comedor, el mismo comedor donde habíamos desayunado por más de 50 años, donde vimos crecer a nuestros hijos, donde celebramos cumpleaños y lloramos despedidas. El mismo. Y ese sol, esa luz, ahora me parecía una burla cruel, un telón de fondo para la escena más dolorosa de mi existencia. Mi esposa, María, la mujer que juró amarme en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, estaba de pie frente a mí, con los brazos cruzados, una mirada en los ojos que no había visto jamás. No era rabia ciega, no era decepción momentánea. Era algo más frío, más cortante, como el acero. Era desprecio. Era, ¿cómo te lo digo? La mirada de una extraña. Yo estaba sentado en mi silla de siempre, tomando mi café con leche, el periódico abierto sobre la mesa, intentando descifrar las noticias del día. Todo tan normal, tan cotidiano, que el contraste con lo que vino después es lo que todavía me revuelve el estómago. Ella se aclaró la garganta, un sonido seco que me hizo levantar la vista. Sus labios estaban apretados en una línea fina, y sus ojos, esos ojos que una vez me miraron con tanto amor, ahora parecían dos témpanos de hielo. Viejo ratero. La escuché, pero no la entendí. La frase flotó en el aire de la cocina, pesada, ajena a la familiaridad de los objetos que nos rodeaban. ¿Viejo ratero? ¿A quién le estaba hablando? Miré a mi alrededor, como si esperara ver a alguien más, alguien a quien esa ofensa pudiera ir dirigida. Pero solo estábamos ella y yo. El silencio se hizo denso, de esos que te taladran los oídos, que te hacen sentir que el tiempo se detiene. Mi corazón empezó a martillarme el pecho con una fuerza que me asustó. ¿Qué dijiste, María? Mi voz salió apenas en un susurro. No era miedo, era incredulidad pura. Un muro invisible se levantó entre nosotros. Ella dio un paso hacia adelante, con los puños apretados. Su voz, cuando volvió a hablar, ya no era un murmullo helado, sino un grito contenido, pero potente, lleno de veneno. Que eres un ratero, un maldito ladrón. Me robaste mi jubilación. ¿Crees que soy estúpida? ¿Crees que no me iba a dar cuenta? Fue como si me hubieran arrojado un balde de agua helada, pero en vez de refrescarme, me quemó por dentro. La sangre me hirvió en las venas. Mi mente,
que segundos antes estaba tranquila, ahora era un torbellino de confusión y un dolor agudo, punzante. ¿Mi jubilación? ¿Robarla yo? ¿A ella? La mujer por la que había trabajado toda mi vida, cada día, desde que me casé, para que no le faltara nada, para que tuviera un techo digno, para que nuestros hijos tuvieran comida y educación. ¿Y ahora me acusaba de robarle? María, ¿de qué demonios estás hablando? ¿Cómo se te ocurre decirme algo así? ¿Qué tonterías estás diciendo? Intenté levantarme, pero mis piernas se sentían pesadas, como si estuvieran clavadas al suelo. El periódico se deslizó de mis manos y cayó al piso con un ruido sordo, pero ninguno de los dos le prestó atención. No son tonterías, viejo descarado. ¿Crees que no sé lo de los ahorros? ¿Crees que no me he dado cuenta de que el dinero desaparece? Mis ahorros, los que junté por años, céntimo a céntimo para nuestra vejez, para cuando ya no pudiéramos trabajar. Te los has robado, te los has gastado en no sé qué, y ahora vienes con tu cara de inocente. Su voz se quebró al final, pero no en llanto, sino en pura furia. Y en sus palabras, pude escuchar un eco, un tono que no era del todo suyo. Era el tono de otros, de esas voces que habían estado susurrándole al oído durante semanas, meses quizás. Mis hijos, mis propios hijos, que siempre se habían quejado de que yo era un tacaño, que no les daba lo suficiente, que guardaba para mí. Empecé a atar cabos, esas visitas repentinas de mi hija, sus conversaciones a solas con su madre, los comentarios velados sobre cuidar el patrimonio familiar. Claro, estaban detrás de esto, la estaban envenenando. ¿Mis ahorros? ¿Mis ahorros, María? Los ahorros son nuestros. Todo lo que tenemos, lo hemos construido juntos. ¿O ya se te olvidó? ¿Ya se te olvidó que este viejo ratero, como me dices, se rompió el lomo día y noche para que tuvieras algo? ¿Para que no te faltara nada? ¿Y ahora vienes con estas acusaciones ridículas? La rabia empezaba a ascender por mi garganta. Ya no era solo dolor, era una mezcla de impotencia y una indignación que me quemaba el pecho. Pero ella no me escuchaba, o no quería escucharme. Su mente ya estaba hecha, programada. ¿Juntos? Juntos nada. Siempre fuiste un egoísta, siempre pensando en ti, guardando tus cositas, tus secretos. Pero esta vez te pasaste. Me dejaste sin nada. ¿Crees que no sé que la cuenta está casi vacía? ¿Que mis pocos centavos de jubilación no están donde deberían? ¿Pero qué barbaridades estás diciendo? Yo no he tocado un centavo de esa cuenta. Sabes perfectamente que manejo mis propias finanzas, y las tuyas siempre han estado intactas. Pregúntale al banco, si no me crees. Pide los estados de cuenta. ¿Por qué no me preguntas a mí, a tu propio esposo, antes de acusarme de semejante bajeza? Mis palabras se perdieron en el aire. Chocaron contra su muro de desconfianza y resentimiento. Ella ya tenía un veredicto, y el veredicto lo habían dictado otros. Lo sentía en el aire, en la forma en que sus ojos esquivaban los míos, cuando yo intentaba buscar una conexión, un rastro de la María que conocía. No necesito preguntarle a nadie, ni al banco, ni a ti, viejo mentiroso. Yo sé la verdad. La verdad es que me has robado. Me has quitado lo que es mío, lo que me gané con tanto esfuerzo. Y no solo eso, me has humillado. Me has hecho sentir una estúpida. Su voz subió de volumen. Sus mejillas estaban rojas. ¿Sabes lo que se siente que tu propia familia, tus hijos, te abran los ojos, te muestren la clase de hombre que tienes al lado? Me lo han dicho ellos. Me han dicho que no me deje, que tú siempre fuiste así, un aprovechado. Y ahora lo veo con mis propios ojos. Me robaste mi futuro. Allí estaba, la confirmación de mis sospechas, pronunciada por su propia boca. Tus hijos. Así que esto es obra de tus hijos. Los que nunca han movido un dedo por nadie, los que solo saben extender la mano. Ellos te llenan la cabeza con mentiras para que me odies, para que te deshagas de mí. ¿Y tú, María, te lo crees? Después de toda una vida, ¿te crees a unos mocosos que solo quieren heredar antes de tiempo? La discusión se convirtió en un torbellino de acusaciones y defensas que no llegaban a ningún lado. Ella, atrincherada en su convicción, alimentada por las intrigas de nuestros hijos. Yo, intentando defender mi honor,
mi reputación, mi vida entera, que se desmoronaba ante mis ojos. ¿Cómo podía una mujer con la que había compartido cada secreto, cada sueño, cada lágrima, creer algo tan monstruoso de mí? ¿Cómo podía preferir la voz de la calumnia a la de un esposo que le había entregado su alma? El ambiente de la cocina se volvió sofocante. El olor a café y pan tostado se mezclaba con el hedor de la traición. Y entonces, ella dio el golpe final. Ese, que te clava el puñal y lo retuerce, asegurándose de que no quede ni un pedazo de ti entero. ¡Ya basta! No quiero escuchar ni una palabra más de tus excusas baratas. Ya estoy harta de tus mentiras. Estoy harta de ti. No te quiero aquí. Fuera. Quiero que te vayas de mi casa. De nuestra casa. ¿Nuestra casa? La incredulidad en mi voz era palpable. La casa. Esta casa. La que construimos ladrillo a ladrillo con nuestras propias manos, con nuestro sudor, con nuestros sueños. La que levantamos desde los cimientos, planeando cada habitación, cada ventana. Recuerdo el día que pusimos la primera piedra, la ilusión en sus ojos. Recuerdo el día que pintamos la fachada, los chistes, las risas. Esta casa no era solo un techo, era el santuario de nuestra vida, el testigo silencioso de medio siglo de historia. Y ahora ella me estaba echando de ella, como a un perro. Sí, mi casa, porque tú no mereces estar aquí. Un ladrón, no tiene cabida bajo mi techo. Quiero que te vayas, ahora mismo. No quiero verte más. Me das asco. Su voz, antes un grito, ahora era un silbido venenoso, lleno de un odio que me heló la sangre. Nunca, en 50 años, ni en la peor de nuestras peleas, ella me había dicho algo así. Nunca me había mirado con tanto desprecio. Sentí que el mundo entero se caía a pedazos a mi alrededor. La traición de una esposa. La acusación de un robo que no cometí. La influencia de unos hijos ingratos. Y el ultimátum. Vete de la casa que construimos juntos. De esa casa que era la materialización de nuestro amor, de nuestro esfuerzo. Todo eso, en un instante, se convirtió en cenizas. No respondí. No pude. Mi boca se secó. Mi garganta se cerró. Las palabras se me atascaron en el pecho, ahogadas por un dolor que no se parecía a nada que hubiera sentido antes. Era una mezcla extraña de rabia, tristeza y una profunda, profunda humillación. Pero lo más fuerte, lo más lacerante, era la sensación de vacío. El vacío que dejaba el amor, la confianza, la historia de toda una vida, deshecha en pedazos con unas pocas palabras crueles. Me levanté de la silla, lentamente. Mis movimientos eran torpes, como los de un autómata. Mis ojos seguramente estaban perdidos, sin foco. No busqué su mirada. No quería ver más de ese desprecio, de ese odio en los ojos que una vez me amaron. Solo pude pensar en una cosa. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo se perdió todo? ¿En qué momento el veneno de la desconfianza y la avaricia de nuestros hijos se infiltró tan hondo en su corazón, hasta el punto de borrar medio siglo de amor y sacrificio? Y mientras me alejaba de la cocina, de ella, de esa mujer que ya no reconocía, hubo una parte de mí, una pequeña chispa que seguía ardiendo, que se negó a apagarse. No, María, pensé. Esta no es tu casa. Esta no es nuestra casa. Esta es mi casa también. Y no me voy a ir así como así. No me voy a ir humillado y vencido. Pero en ese momento, esa chispa era apenas un rescoldo débil, sepultado bajo las cenizas de mi alma rota. Lo único real era el vacío, el eco de sus palabras resonando en mis oídos. Viejo ratero, me robaste mi jubilación, fuera de mi casa, y el saber que, con esas palabras, mi mundo, el mundo que yo conocía, había llegado a su fin. Me había dejado en la calle, con el corazón hecho pedazos, y sin más compañía que el recuerdo de una vida que se había pulverizado en un instante. ¿Qué harías tú en mi lugar, amigo? ¿Te hubieras rendido? Porque yo, te lo juro, por un segundo lo pensé, pero luego el orgullo, la dignidad, esa misma que ella había pisoteado, me susurró al oído que esto no podía terminar así, que este viejo aún tenía algo que decir, y que ella,
Y esos hijos que la habían manipulado se iban a enterar. ¿Sabes lo que se siente? No, no me refiero a la lluvia fría, ni al asfalto duro, ni al viento que te cala los huesos. Me refiero a ese vacío que te deja el alma cuando te das cuenta de que lo que creías que era tuyo, tu casa, tu vida, tu familia, se ha esfumado en un instante. Un instante que se estiró como chicle, doloroso, infinito. Ese instante en que la puerta de mi hogar, la que yo mismo había pintado tantas veces, la que había abierto con ilusiones y cerrado con promesas, se cerró detrás de mí. Y no, no se cerró suavemente. Se cerró con un golpe seco, como un disparo que resonó en el silencio de la calle, que rebotó en mi pecho y me dejó sin aire. Apenas pude agarrar una maleta pequeña, una de esas que uno usa para un viaje de fin de semana, no para empezar una nueva vida, y mucho menos para terminar la que ya tenías. ¿Qué metes en una maleta cuando te expulsan de tu propia existencia? Un par de camisas, un pantalón, las medicinas que ya no recordarás si tomaste esa mañana. Las fotos viejas las dejé. ¿Para qué? ¿Para recordar lo que perdí? ¿Para atormentarme con sonrisas que ahora me parecían farsas? No, esas se quedaron. Que las quemen si quieren, o que las guarden, para que cuando se les pase la borrachera de la ambición, recuerden al viejo al que echaron a patadas. Salí con esa maleta, que pesaba menos por su contenido y más por el significado. Cada paso que daba en esa acera fría era como una puntada en mi corazón ya hecho jirones. Miraba a mi alrededor, las casas con sus luces encendidas, los ladridos lejanos de un perro, el olor a comida que se escapaba por alguna ventana. Eran aromas y sonidos de vida, de hogar, de rutinas que a mí me habían sido arrancadas. Y yo, parado ahí, como un espectro, un fantasma que nadie podía ver, o si lo veían lo ignoraban. ¿Qué les iba a importar? Un viejo más en la calle, ¿verdad? Otro más al que la vida le jugó una mala pasada. Y la calle. Ah, la calle. Mi nueva casa, así le llamé. Fría, inhóspita, indiferente. Las aceras no te preguntan cómo estás. El asfalto no te ofrece un abrazo. Todo lo contrario. Te recuerdan tu miseria. Te gritan tu soledad. ¿Sabes lo que es la indiferencia, amigo? Es peor que el odio. El odio al menos te reconoce, te da una importancia, aunque sea negativa. La indiferencia te borra, te pulveriza. Y eso es lo que sentí, que me habían borrado del mapa de sus vidas. Y ahora el mundo también parecía ignorarme. El corazón. Ah, mi viejo corazón. Parecía haberse desprendido de mi pecho y caer al suelo, ahí, junto a mis pies, donde la gente caminaba sin mirar. Estaba hecho pedazos, sí, pero no como un plato que se rompe y se puede pegar. Estaba deshecho como un terrón de azúcar en el agua, diluido, disuelto en un mar de amargura. Y lo peor de todo, amigo, es que las lágrimas no salían. No me preguntes por qué. Quizás estaban ahogadas. Ahogadas por la rabia, por esa furia sorda que te consume por dentro y no te deja ni respirar. Ahogadas por la incredulidad. Porque ¿quién iba a creer esto? Que después de 50 años de matrimonio, de sacrificios, de construir ladrillo a ladrillo, de levantar una familia, de sembrar un jardín de ilusiones, te echen así, como a un perro sarnoso. El aire me quemaba la garganta. Sentía un nudo tan grande, tan apretado, que me impedía llorar, me impedía gritar, me impedía incluso maldecir. Solo podía respirar a trompicones, como un pez fuera del agua, mientras el frío de la noche me calaba hasta los huesos. No era solo el frío del invierno, ¿sabes? Era el frío de la traición, el frío de la ingratitud, el frío de la soledad, más absoluta que un hombre puede experimentar. Me senté en un banco de parque, de esos que parecen hechos para que la gente descanse, pero que en ese momento me parecieron un potro de tortura, mi maleta pequeña a un lado. Y ahí estuve, mirando al vacío, viendo pasar coches con familias adentro, parejas que se reían, jóvenes que corrían sin preocupaciones. ¿Qué sentirían ellos? ¿Alguna vez se imaginarían que un viejo como yo, con la ropa que se le veía limpia, con las manos que aún recordaban el olor a tierra y a trabajo, pudiera estar ahí, sin rumbo, sin nada? Me puse a pensar, ¿sabes? Es curioso cómo la mente
Te juega esas pasadas en los momentos más oscuros. Te trae recuerdos que creías olvidados. Te bombardea con imágenes de un pasado que ya no existe. Y en esa calle, bajo la luz mortecina de un farol, mi vida se desfiló frente a mis ojos. Recordé cuando conocí a esa mujer, a mi esposa, su risa, sus ojos brillantes, la promesa que hicimos de viejos arrugados, de viejos que se cogerían de la mano hasta el último aliento. ¿Qué quedó de eso? Nada. Solo el eco de su voz acusándome de ratero, de ladrón. ¿Y yo? Un viejo, un abuelo. ¿Robándole a ella? ¿A la mujer por la que me había partido el lomo toda la vida? ¿A la madre de mis hijos? ¿De esos hijos que seguramente le habían metido ideas a la cabeza? Porque no me cabe en la cabeza que ella sola, mi Elena, mi compañera de batallas, hubiera tenido tanta maldad. Ella siempre fue de carácter fuerte, sí, pero nunca injusta. Esta vez, algo, o alguien, la había envenenado por dentro. Me lo decía el instinto, ese que uno desarrolla con los años y que rara vez falla. Me habían tendido una trampa. Me habían puesto en la mira, y yo, como un tonto, había caído. Sentía el peso de la injusticia aplastándome. Mis hombros, que habían cargado tanto, ahora se sentían más encorvados que nunca. Mis manos, ásperas por el trabajo de toda una vida, temblaban ligeramente. No de frío. Temblaban de una mezcla extraña de rabia y desorientación. ¿Qué hago ahora? ¿A dónde voy? La dignidad te prohíbe pedir, pero el cuerpo te suplica un techo, un pedazo de pan, un poco de calor. Miré la maleta. ¿Qué había dentro de ella que pudiera rescatarme de este infierno? Un par de mudas de ropa, un cepillo de dientes. Tonterías. La verdadera riqueza no estaba ahí, sino en lo que me quedaba dentro. ¿Y qué me quedaba? La furia. La furia de un hombre que ha sido traicionado, que ha sido humillado. Pero no una furia ciega, no. Una furia fría, calculada, que empezaba a prender una chispa en algún rincón oscuro de mi alma. ¿Has estado alguna vez en un punto tan bajo, tan desolador, que sientes que ya no tienes nada que perder? Porque esa es una sensación terrible, sí, pero también es una sensación liberadora. Cuando no tienes nada, cuando te han quitado todo, la única dirección que te queda es hacia arriba. Y ahí, en ese banco de parque, con el estómago rugiendo y el alma hecha pedazos, esa idea empezó a germinar. No me iba a quedar tirado. No me iba a convertir en el viejo que todos lamentaban. O peor aún, en el viejo que todos olvidaban. La rabia, que antes me ahogaba las lágrimas, ahora me secaba los ojos. Me prometí que no iba a derramar una sola lágrima por ellos. Por ella, por mis hijos que la habían manipulado, por toda esa farsa que habían montado. No, mis lágrimas eran demasiado valiosas para ser gastadas en su traición. Mis lágrimas las guardaría para el día en que pudiera mirar hacia atrás y reír. Sí, reír de su estupidez y de su mezquindad. El silencio de la noche se hizo más profundo, pero ya no era un silencio que me aplastaba. Era un silencio que me hablaba. Me decía que tenía que ser fuerte. Me decía que no había terminado. Me decía que esto era solo el comienzo de otra historia. La historia de cómo un hombre se levantó de las cenizas, de cómo recuperó lo que le pertenecía. Y no hablo de dinero, amigo. Hablo de algo mucho más valioso. Mi dignidad. Me levanté del banco. Me dolían las rodillas, la espalda, todo el cuerpo. Pero sentía una fuerza nueva. Una energía fría y acerada. Ajusté la maleta en mi mano y empecé a caminar. No sabía a dónde iba. No tenía un destino. Pero tenía una dirección. Lejos de ellos. Lejos de la traición, de la mentira. Y hacia adelante. Hacia lo que fuera que me esperara. Con la promesa de que, esta vez, nadie me iba a volver a robar. El alma. Ni mi jubilación. Y mucho menos mi paz. Los primeros rayos del sol empezaron a asomarse por el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y rosas. Un nuevo día. Y para mí, era como si fuera el primer día de mi verdadera vida. La vida de un hombre que renace de sus cenizas. Con el corazón roto, sí, pero no derrotado. Con el cuerpo cansado, pero con la mente más clara que nunca. Caminé, y cada paso era un pacto conmigo mismo. No me iba a rendir. No iba a ser el viejo que ellos querían que fuera.
Iba a ser el viejo que yo quería ser, el que se levantó del suelo y les demostró que, aunque te quiten todo, la última palabra siempre la tiene uno mismo. Y créeme, esa es una lección que a ellos les iba a costar muy cara. ¿Sabes lo que es dormir en un banco con el estómago vacío y el alma más vacía todavía? No me refiero al frío que te cala los huesos. Ese se va con un buen café o una cobija. Me refiero al frío que te llega al tuétano, ese que te inmoviliza el pensamiento y te deja con la mirada perdida en la oscuridad, sin saber si lo que viviste fue un sueño, una pesadilla, o la cruda realidad que ahora te abraza. Esa noche, mi primera noche en la calle, con el eco de sus palabras, de las palabras de María, taladrándome la cabeza, no pude cerrar los ojos. No por el miedo a los peligros de la calle, que los hay, sino por el miedo a mi propia mente, a los recuerdos que como buitres revoloteaban esperando su turno para devorarme. Cada minuto, cada hora, se estiraba, se hacía eterno, el tic-tac de un reloj imaginario que me recordaba el tiempo perdido, el tiempo entregado, el tiempo sacrificado. Y ahí, en ese banco de parque, con una maleta de ropa vieja como única compañía, empecé a desilvanar mi vida, como un sastre descosiendo un traje que ya no le queda, pieza por pieza, puntada por puntada, dolor por dolor. Y créeme, mi amigo, mi amiga, fue como abrir una caja de Pandora. ¿Recuerdas cuando te conté que el periódico se me cayó de las manos en la cocina? Pues en ese momento, sentado en la fría banca, me di cuenta de que no solo el periódico había caído. Mi vida entera, mis 50 años de matrimonio, de familia, de sueños, todo se había desplomado, y mientras los recuerdos me asaltaban sin piedad, lo que más dolía no era la traición, al menos no del todo. Lo que más quemaba, lo que me hacía sentir náuseas, era la ingratitud, la absoluta, descarada y cruel ingratitud de aquellos a quienes les había entregado mi vida, mi juventud, mi fuerza. Empecé por el principio. ¿Cómo conocí a María? Éramos jóvenes, llenos de ilusiones, con la piel suave y los ojos brillantes. Ella era la muchacha más bonita del pueblo, con una risa que te hacía olvidar los problemas y unos ojos que te prometían un para siempre, de esos que te crees a pies juntillas. Yo era un muchacho trabajador, sin grandes ambiciones más allá de formar una familia y darles una vida digna. Nos casamos, como se casaban antes, con la bendición de Dios y la esperanza en el corazón. Nuestra boda fue sencilla, un guateque en casa de mis padres, pero para nosotros fue el día más grande. Ella lucía un vestido blanco que mi madre le cosió con tanto amor, y yo, mi mejor traje, apretado, pero con el pecho hinchado de orgullo. ¿Sabes? Recordar eso, esa imagen de felicidad pura, ahora me parecía una tortura. ¿Dónde se había ido esa muchacha? ¿En qué momento se convirtió en la mujer que me escupió esas palabras venenosas? Nuestros primeros años fueron duros, como los de casi todos. Yo trabajaba en la construcción, un sol de justicia encima, las manos llenas de callos, el cuerpo adolorido al final del día. Ella ayudaba en casa, cosiendo para afuera, haciendo dulces para vender. Cada centavo era contado, cada decisión pensada 1000 veces. ¿Recuerdas los sueños que teníamos? De tener nuestra propia casa, de ver a nuestros hijos crecer fuertes y sanos, de tener un retiro tranquilo, sin preocupaciones. Esos sueños, mi amigo, mi amiga, fueron el motor de mi vida. Noches enteras, como aquella en el parque, pero en mi cama, al lado de María, yo me quedaba despierto, planeando, haciendo cuentas en mi cabeza. ¿Cómo hacer para que a ellos no les faltara nada? ¿Cómo estirar el sueldo para que tuvieran buenos zapatos? Para que no pasaran hambre, para que pudieran ir a la escuela con los libros en la mano y no con la vergüenza en los ojos. Me privaba de todo. Nunca fui de vicios, lo sabes, pero hasta los pequeños placeres, una cerveza con los amigos, un cachito de lotería, los dejaba de lado. ¿Para qué? Para que María tuviera su medicina, para que los niños tuvieran ese juguete que tanto deseaban en Navidad, para que no les faltara nada en la mesa. Me negué a mí mismo muchas cosas. Mis pasiones, por ejemplo. De joven me encantaba la música. Tocaba la guitarra. Pero ¿quién tenía tiempo para una guitarra cuando había bocas que alimentar? Guardé ese viejo instrumento en el altillo,
bajo una sábana, prometiéndome que un día, cuando los niños crecieran, cuando las cosas estuvieran mejor, lo sacaría de nuevo. Ese día nunca llegó. Mi tiempo, mi energía, mis sueños personales, todo fue puesto al servicio de mi familia. ¿Y sabes qué? Lo hacía con gusto. Lo hacía con la convicción de que estaba construyendo algo valioso, algo duradero. Una familia, un hogar, un legado de amor y sacrificio. ¿Y mis hijos? ¡Ay, mis hijos! Esa fue la mayor inversión de mi vida. Horas y horas trabajando extra para pagarles la escuela. No solo la primaria, sino el bachillerato. Y luego, a uno de ellos, incluso, la universidad. Mi hija, la mayor, siempre quiso estudiar diseño. ¿De dónde vamos a sacar para eso, papá?, me decía María. Ya veremos, mujer, le respondía yo. Este viejo todavía tiene fuerza. Y trabajaba más. Dobles turnos, fines de semana, lo que fuera. La veía partir a la universidad con sus libros bajo el brazo y sentía un orgullo que no cabía en mi pecho. Pensaba, ahí va mi hija, a ser alguien, a tener una vida mejor que la mía. ¿Sabes la satisfacción que da eso? Ver a tus hijos crecer, estudiar, cumplir sus sueños gracias a tu esfuerzo. Era mi mayor recompensa. No esperaba un monumento, no esperaba que me hicieran una estatua. Solo esperaba amor, respeto y un poco de reconocimiento. Y el dolor, mi amigo, no era solo por la acusación, ni por la calle. Era por el peso de esos sacrificios que ahora se sentían vacíos, inútiles, pisoteados. Era como si cada gota de sudor, cada noche en vela, cada renuncia personal, me gritara desde el pasado: fuiste un tonto, un iluso, entregaste todo, a quienes no lo merecían. Y ese grito, ese reproche de mi propia historia, era más ensordecedor que el tráfico de la ciudad. Sentía como la claridad, esa claridad dolorosa que mencioné en la introducción, empezaba a abrirse paso entre la niebla de mi confusión. No, no merecía esto. Nadie que haya amado, que se haya sacrificado de esa manera, merece ser tratado como un perro sarnoso. Nadie merece ser acusado de ladrón por su propia carne y sangre. Y esa verdad hiriente, se clavó en mi pecho no como un puñal para matarme, sino como una chispa para encenderme. Una llama, pequeña al principio, pero insistente, empezó a arder en mi interior. Y con ella, una decisión que no se basaba en la venganza, no, se basaba en algo mucho más profundo, mucho más esencial para un hombre: mi dignidad. Mi dignidad, pisoteada, arrastrada por el lodo de la mentira y la avaricia. Esa dignidad que me gritaba que no podía rendirme, que no podía dejar que la historia terminara así, con un viejo abandonado, derrotado, llorando en un banco de parque. ¿Rendirme? ¿Y qué ganaría con eso? ¿Darles el gusto? ¿Confirmarles que era el viejo inútil que ellos pensaban, el que se desmoronaría al primer golpe? Ni un chingado. Mis años no habían pasado en vano. Mis manos, aunque curtidas y temblorosas, habían construido. Mi mente, aunque cansada, había aprendido. Y mi corazón, aunque roto, seguía latiendo con la fuerza de quien ha sobrevivido a 1000 batallas. En ese momento, la rabia ya no era una rabia que ahogaba. Era una rabia que me impulsaba, que me levantaba. Ya no sentía el nudo en la garganta. Sentía una fuerza extraña, una energía que me recorría el cuerpo, desde los pies hasta la cabeza. Recordé las palabras de mi padre, un hombre recio, de pocas palabras, pero de una sabiduría inmensa. Hijo, un hombre puede perderlo todo, menos el respeto por sí mismo. Cuando lo pierdas, lo habrás perdido todo de verdad. Y yo, en ese banco, me prometí que no iba a perderlo. No de esa manera. No ante ellos. Los sacrificios, que antes me parecían el origen de mi dolor, ahora se convertían en mi armadura. Cada gota de sudor, cada noche en vela, cada renuncia, no eran en vano si me daban la fuerza para levantarme. Eran el combustible para la lucha que se avecinaba. Una lucha por la verdad, por la justicia, por mi nombre. ¿Sabes qué sentí entonces? Una especie de claridad fría, como la del metal,
Una claridad que me permitió ver la situación con una distancia que antes, en el fragor de la pelea con María, me había sido imposible. Ellos, mis hijos y mi esposa, creían que me habían despojado de todo, de mi casa, de mi dinero, de mi paz. Pero se equivocaban. Habían despertado al viejo que había aprendido a sobrevivir en las épocas más duras, al que había levantado un hogar de la nada, al que había luchado con uñas y dientes por los suyos. Y ahora, esa lucha iba a ser por mí. No me voy a rendir, me dije en voz alta, y mi voz sonó ronca pero firme, en la quietud de la noche. No voy a ser el tonto que ellos quieren. No voy a morir de pena en un rincón. Me levanté antes, y me levantaré de nuevo. Miré a mi alrededor, al parque vacío, a las sombras que bailaban con la luz de los faroles. El aire frío ya no me calaba igual. Sentía una capa protectora, una armadura invisible forjada con el dolor y la determinación. Sí, el corazón estaba hecho pedazos, pero de cada fragmento surgía una chispa de una nueva fuerza. La fuerza de quien no tiene nada que perder, pero sí mucho por ganar. Su honor, su nombre, su propia historia. Cerré los ojos por un momento, no para dormir, sino para concentrarme, para ordenar las ideas que empezaban a fluir en mi mente como un torrente. Ellos me creían acabado. Me creían un viejo senil, fácil de manipular, fácil de descartar. Qué equivocados estaban, mi amigo. Qué equivocados. Porque mientras ellos se regodeaban en su victoria efímera, este viejo, este abuelo al que despreciaron, estaba comenzando a trazar su propia estrategia. La noche se fue tiñendo de los primeros azules del amanecer. Los pájaros empezaron a cantar, ajenos a mi drama, ajenos a la traición humana. Y yo, por primera vez en horas, sentí una extraña paz. La paz que te da saber que has tocado fondo, que no hay más que bajar, y que el único camino posible es hacia arriba. La paz que te da la certeza de que la verdad, por muy oculta que esté, siempre encuentra su camino para salir a la luz. Me levanté del banco. Me dolían todas las articulaciones, la espalda, las rodillas. El cuerpo viejo protestaba, pero el espíritu del viejo, ese ya no era el mismo. Era un espíritu de acero, templado en el fuego de la injusticia. Ajusté mi maleta, esa maleta pequeña que ahora me parecía un símbolo de mi nueva libertad, y empecé a caminar. Ya no sin rumbo. Ahora tenía un propósito. Tenía una misión. La misión de un hombre que se niega a ser una víctima. La misión de un abuelo que le iba a dar una lección a sus hijos y a su esposa. Una lección que jamás olvidarían. ¿Y sabes qué más me prometí? Que, aunque les doliera, aunque les quemara por dentro, yo iba a recuperar mi paz. Esa paz que ellos me habían arrebatado con sus mentiras y su avaricia. Pero no solo la iba a recuperar, la iba a construir de nuevo, más fuerte, más sólida, en un lugar donde la envidia y la traición no tuvieran cabida. Porque la vida, mi amigo, es una maestra dura, pero justa. Y yo, este viejo, estaba a punto de darle una cátedra magistral a quienes pensaron que podían jugar con su destino. Esto no era el final. Era apenas el comienzo. El comienzo del verdadero plan de este viejo. El as bajo la manga que, créeme, ni en sus más locos sueños se imaginaban que yo tenía guardado. Y no era venganza. Era justicia. Pura y dura. Y créeme, la iban a sentir hasta en los huesos. ¿Sabes lo que se siente cuando el mundo entero se te cae encima? Y a la vez, una pequeña chispa de esperanza, de dignidad, empieza a arder en el fondo de tu alma. Pues a mí me pasó. Esa mañana, mientras el sol se levantaba, yo seguía caminando. No tenía rumbo, ¿sabes? Mis pies me llevaban, pero mi mente estaba en un torbellino de dolor, rabia y una incredulidad que aún no me abandonaba. Un hombre, de mi edad, sin casa, sin familia, con una maleta en la mano y el alma en pedazos. Era la imagen misma de la derrota. Pero, amigo mío, la vida tiene formas muy curiosas de enseñarte que, incluso cuando lo das todo por perdido, a veces, el destino te guarda una última carta, un as bajo la manga que nadie más conoce. Me sentía como un mendigo, aunque mi ropa estaba limpia, y mis manos, aunque temblorosas,
Aún recordaban el olor a tierra, a trabajo, a vida. El frío de la madrugada me calaba los huesos, pero era un frío distinto al de la calle. Era el frío de la soledad, de la traición más vil, esa que te dan los que se supone que te aman. Caminé horas, sin parar, observando la ciudad despertarse, panaderías abriendo, el olor a café inundando las calles, gente yendo a sus trabajos, a sus vidas, y yo, un intruso, un espectro en medio de su cotidianidad. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía ser tan cruel la vida? En un momento de agotamiento extremo, me senté en la banca de un parque. Era una banca vieja, de madera roída por el tiempo, como yo. Miré mis manos. Eran las manos que habían levantado esa casa de la que ahora me habían echado. Las manos que habían sembrado, cosechado, reparado, construido. Las manos que habían acariciado el rostro de mi esposa. Las que habían secado las lágrimas de mis hijos. Y ahora estaban vacías. Vacías de amor, vacías de consuelo, vacías de todo lo que alguna vez les dio propósito. Fue entonces, en ese silencio aplastante del amanecer, en medio de la desolación más profunda, que mi mente, quizás buscando una salida desesperada, empezó a hurgar en los rincones más ocultos de mi memoria. Como si un rayo de sol se colara por una grieta en un muro derruido, un recuerdo lejano, casi olvidado, empezó a tomar forma. Era una imagen borrosa al principio, como una fotografía vieja y empolvada. Pero poco a poco, los detalles empezaron a emerger, nítidos, reales, un terreno, un pequeño terreno. Cerré los ojos tratando de enfocarme, de asegurarme de que no era una fantasía, una ilusión creada por mi mente para escapar de la cruda realidad. Y no, no lo era. Era real, completamente real. Hace, ¿cuántos años? ¿30? ¿Quizás 40? Mi memoria ya no es tan fresca como antes, pero los recuerdos importantes, los que marcan un antes y un después, esos se quedan grabados a fuego en el alma. Fue en una época difícil. Estábamos empezando a salir de una mala racha económica, de esas que te aprietan el cinturón hasta el último agujero. Yo trabajaba de sol a sol, en lo que saliera. Construcción, arreglos, lo que fuera para llevar el pan a la mesa. Mis hijos eran pequeños entonces, y María, mi esposa, siempre preocupada por el futuro, por cada centavo que entraba y salía. Siempre he sido un hombre precavido, ¿sabes? De esos que piensan en el mañana, en el por si acaso, no porque fuera desconfiado, no, sino porque la vida me había enseñado que las cosas pueden cambiar de un momento a otro, y que uno siempre debe tener un plan B, aunque no se lo cuente a nadie, un guardadito, una reserva, no para uno mismo, sino para la familia, para cualquier emergencia. Recuerdo un día, estaba trabajando en un pueblo a las afueras de la ciudad, un pueblo tranquilo, apartado, donde la gente aún vivía de la tierra. Un amigo, un compadre de confianza, me habló de un terreno en venta. Pequeño, sí, pero con potencial, me dijo. Estaba casi regalado, porque no era muy fértil y no tenía acceso fácil. Nadie lo quería, pero yo lo vi con otros ojos. No pensé en cultivarlo, ni en construir una mansión. Pensé en él como un seguro, un ancla, una pequeña parcela de tierra que, pasara lo que pasara, nadie me podría quitar. La idea de comprarlo fue surgiendo lentamente. Me tomó meses. Meses de ahorrar cada peso extra, cada centavo que mi esposa no supiera. No porque quisiera engañarla, no, sino porque sabía que ella era muy miedosa con el dinero. Siempre pensaba en el presente, en lo urgente, y quizás no hubiera entendido la visión a largo plazo. Además, en ese momento, era un capricho que no nos podíamos permitir. Era un lujo, una osadía, invertir en algo tan incierto. Así que lo hice en silencio, con el sudor de mi frente y la promesa a mí mismo de que sería nuestro último refugio si las cosas se ponían realmente feas. Trabajé horas extras, fines de semana. Hice trabajos que normalmente no aceptaba, solo para conseguir ese dinero adicional. Recuerdo haber pasado noches en vela, calculando, planeando, escondiendo los billetes debajo de un ladrillo suelto en el patio, lejos de la vista de todos. Era mi secreto, mi pequeña rebeldía, mi acto de fe en un futuro incierto. Y así fue como,
después de casi un año de sacrificios silenciosos, de privarme de pequeños gustos, de comer menos para poder guardar más, logré juntar la suma. Fui con mi compadre. Hicimos los papeles. A mi nombre. Solo a mi nombre. Fue la única vez en mi vida que no puse algo a nombre de los dos, o de la familia. Y lo hice con un nudo en la garganta, sintiendo una mezcla de culpa por la osadía y de orgullo por la previsión. «Esto es para nosotros, viejo», me dije. «Un día lo agradecerás». Después de eso, el terreno quedó ahí, en el olvido. Lo visité un par de veces al año, solo para ver que todo estuviera en orden, que nadie se hubiera apropiado de él. El tiempo pasó, la vida siguió su curso. Los hijos crecieron, se casaron, tuvieron sus propias familias. Los problemas económicos se superaron, y la jubilación llegó, trayendo consigo una calma, una estabilidad que creí eterna. El terreno se convirtió en un recuerdo lejano, un susurro del pasado que rara vez emergía. Era mi as bajo la manga, sí, pero un as que esperaba no tener que usar jamás. Era mi plan de emergencia, pero esperaba no activar la alarma. Y ahora, aquí estaba yo, en la calle, despojado de todo, con el alma rota y el corazón pisoteado. Y de repente, ese recuerdo, ese pequeño pedazo de tierra que compré hace décadas a espaldas de todos, se convirtió en una luz cegadora en medio de la oscuridad. No era una mansión, no era un paraíso, no era un tesoro, pero era mío. Era algo que mis hijos no sabían que existía. Era algo que María, en su furia y su ceguera, no me había podido quitar. Era, en ese momento de total desamparo, mi último refugio, mi verdadera esperanza. La rabia que sentía antes, esa furia sorda que me ahogaba, no se fue del todo, pero se transformó. Dejó de ser una rabia destructiva para convertirse en una determinación férrea, un propósito. Ya no solo quería limpiar mi nombre, no. Ahora quería demostrarles que se habían equivocado, que subestimaron a este viejo, que creyeron que me podían despojar de todo, pero no de mi astucia ni de mi previsión. Sentí una punzada de alivio, pero también una oleada de preguntas. ¿Serviría de algo? ¿Valdría la pena? ¿Estaría aún ahí? ¿Habría cambiado algo su valor? No lo sabía. Pero era la única cosa a la que podía aferrarme. La única certeza en un mundo que se había vuelto completamente incierto. Me levanté de la banca con una nueva energía. El dolor en mis piernas seguía ahí, el hambre en mi estómago, el frío en mi cuerpo. Pero ahora tenía un destino. Tenía un plan. Tenía un as. Y ese as no era solo un pedazo de tierra. Era la prueba de mi independencia, de mi resiliencia, de mi capacidad para levantarme una y otra vez, incluso cuando creían haberme enterrado. Pensé en María, en mis hijos. Qué ingenuos, qué ciegos habían sido. Se habían confabulado para quitarme mi jubilación, nuestro patrimonio, lo que creían que era nuestro único sustento. Y en su avaricia, en su prisa por heredar en vida, no se dieron cuenta de que lo más valioso, lo que realmente me daba una salida, no era lo que estaba a la vista, lo que ellos controlaban. No. Era el secreto. El secreto que había guardado bajo 7 llaves en mi corazón, alimentado por la experiencia y la intuición. Y ahora que lo recordaba, ahora que esa imagen del terreno se grababa de nuevo en mi mente, sentí una pequeña sonrisa, amarga, sí, pero una sonrisa al fin, asomarse en mis labios resecos. Ya no era el viejo desamparado de hace unas horas. Era el viejo con un plan. El viejo que se negaba a ser víctima. El viejo que, incluso en la oscuridad más profunda, había encontrado una luz. Decidí que lo primero era lo primero. Tenía que ir a ese lugar. Tenía que ver ese terreno con mis propios ojos, confirmar que seguía siendo mío, que estaba ahí, y para eso necesitaba moverme, necesitaba energía. Empecé a caminar de nuevo, pero esta vez con un propósito. Busqué una tienda de abarrotes, compré un pan y una botella de agua. Cada mordisco me supo a gloria, a esperanza, a la promesa de un nuevo comienzo. Mientras comía, mis pensamientos volaron a ese pedazo de tierra. Era un lugar remoto, lejos de la ciudad, en un camino de terracería que pocos conocían. Por eso era tan barato en su momento, por eso nadie le veía futuro. Pero yo siempre creí en el valor oculto de las cosas, en el potencial que otros no ven. Y ese terreno, para mí, siempre representó eso, un potencial silencioso, una promesa de que, incluso lo más humilde,
puede un día dar sus frutos. Recordé los detalles de la compra, los papeles, las firmas, el notario del pueblo que me miró con curiosidad, como si no entendiera por qué un hombre de ciudad querría invertir en un pedazo de tierra tan apartado. Yo solo sonreí, le di las gracias y guardé las escrituras en una caja de metal, escondida en el fondo de un baúl que solo yo abría. Nunca las saqué, nunca las mostré. Eran mías. Era mi seguro, mi as. Y ahora, ese as se revelaba como mi única salvación. La noche anterior, cuando María me gritó que me fuera, cuando sentí el peso de su desprecio y la traición de mis hijos, pensé que todo había terminado. Pensé que mi vida se desmoronaba sin remedio. Pero el destino a veces es caprichoso, ¿sabes? Y justo cuando crees que no te queda nada, te muestra que siempre hay algo más. Siempre hay una puerta que no has visto, un camino que no has explorado, un as que no has jugado. El terreno no era una fortuna, no. Pero era un punto de partida. Un lugar donde resguardarme, donde pensar, donde planear mi siguiente movimiento. No era el lujo, ni la comodidad que me habían arrebatado, pero era mío. Y eso, en ese momento, lo era todo. Era la base desde la que podía reconstruir mi dignidad. La traición de mi esposa y mis hijos había sido un golpe devastador, el más doloroso de mi vida. Me habían dejado en la calle, sin nada, creyendo que me habían despojado de todo, pero se equivocaron. Se equivocaron al pensar que mi previsión era debilidad. Se equivocaron al creer que yo era tan corto de miras como ellos, tan enfocado solo en el presente. Yo siempre miré más allá. Siempre pensé en el por si acaso, y ese por si acaso ahora era mi único salvavidas. Esta historia, amigo, es la de cómo se levantó un hombre cuando lo creían acabado. Es la historia de cómo la previsión y la astucia, incluso la más humilde, pueden ser más poderosas que la avaricia y la manipulación. Y es la historia de cómo un as bajo la manga, guardado con paciencia y en secreto, puede cambiar por completo el rumbo de una vida. Me puse en pie, con el sol de la mañana calentándome la espalda. Ya no era un anciano sin rumbo. Era un hombre, con un propósito, con un destino, con una jugada maestra que estaba a punto de revelar. Ellos pensaron que habían ganado. Pensaron que me habían dejado sin nada. Pero lo que no sabían es que este viejo, este abuelo que ves aquí, había estado preparando el jaque mate en silencio, durante décadas. Y ahora, era el momento de mover la pieza. Y te juro que iba a ser una jugada que jamás olvidarían. Ni ellos, ni tú, que me escuchas, que has sentido, quizás, el mismo dolor de la traición y la injusticia. Quédate, porque esto apenas empieza. ¿Sabes, amigo? Hay un refrán viejo que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y otro que dice que la verdad, por más que la escondas bajo 7 llaves, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Pues mi historia es la prueba viviente de ambos. Después de días vagando, de noches frías y de un sinfín de pensamientos que me taladraban el alma, tomé una decisión. Una decisión que, te lo aseguro, fue la más difícil de mi vida, pero también la más necesaria. Había llegado el momento de jugar mi as bajo la manga. Ese secreto que guardé, no por maldad, sino por esa intuición que te da la vida, esa vocecita que te dice, guarda algo para ti, viejo, por si acaso. Y ese por si acaso se había convertido en mi cruda realidad. Habían pasado unos días desde que me echaron como a un perro, días que sentí como años, donde cada hora era una eternidad de frío, hambre y el peso aplastante de la traición. Pero en medio de esa oscuridad, la chispa de la dignidad que te mencioné antes, esa que se negaba a apagarse, había crecido. Ya no era un rescoldo débil, era un fuego lento. Sí, pero constante, que me impulsaba a actuar. No con rabia ciega, no con venganza de la que deja el alma vacía, sino con la calma del que sabe lo que tiene que hacer, y con la frialdad de quien ya no tiene nada que perder. No te voy a mentir, el dolor seguía ahí, latente, como una herida que no cicatriza. Pero ahora, mezclado con ese dolor, había algo nuevo, determinación. Y esa determinación me llevó a hacer lo que tenía que hacer. Primero contacté a un viejo amigo,
un abogado de esos de antes, de los que todavía tienen palabra y ética. Le conté mi historia, con pelos y señales, desde el principio, desde ese grito de viejo ratero, hasta la noche en el banco del parque. Mi amigo, don Ernesto, me escuchó en silencio, con esa mirada grave que tienen los que han visto mucho de la miseria humana. Al terminar, solo asintió y me dijo: «Don Carlos, usted hizo lo correcto al guardar ese terreno. Ahora es su salvación». La jugada, mi amigo, mi querida amiga, era la siguiente: el terreno. ¿Te acuerdas que te conté que había comprado un terreno hace décadas, a espaldas de todos, como una especie de plan de contingencia? Pues ese terreno, que en su momento fue una inversión modesta en la periferia de la ciudad, con el paso de los años, se había revalorizado de una manera increíble. La ciudad había crecido, se había extendido, y mi modesto pedazo de tierra ahora valía una fortuna. No era el patrimonio familiar, no eran los ahorros que mi esposa me acusaba de robar. Era algo mío, forjado con mi esfuerzo extra, con mis pequeños trabajos adicionales que nadie más conocía, con mi previsión. Era mi último refugio, y ahora mi arma. Fui al banco, con mi abogado, y con una calma que me sorprendió a mí mismo, transferí todos mis fondos, esos que ella creía que me había llevado o que había dilapidado, a una nueva cuenta, a mi nombre, y con mi abogado como albacea. Sí, esos ahorros de la jubilación, los que supuestamente eran nuestros, pero que ella me acusaba de robarle a ella. Los moví, los puse a salvo. Y luego, el siguiente paso. El paso que sabía que desataría el infierno. Le pedí a Ernesto que enviara una notificación formal. Una carta, no un mensaje de voz, no una llamada llena de gritos. Una carta, con membrete de abogado, dirigida a María González, no a mi esposa. Esa formalidad, ese frío legal, era un puñal más afilado que cualquier insulto. La carta contenía varias cosas. La primera, una notificación de que yo, Carlos Ramírez, había tomado posesión legal y exclusiva del terreno que estaba a mi nombre, y que se iniciaría un proceso de tasación para una posible venta. La segunda, un aviso de que, para evitar futuros problemas, se me había informado de la situación irregular de ciertos fondos en la cuenta compartida, y que, para la protección de ambos, se había procedido a transferir mi parte de esos fondos a una cuenta separada, bajo mi control exclusivo. Y la tercera, y quizás la más importante, era una solicitud formal para que ella, en un plazo razonable, me entregara mis pertenencias personales de la casa, para que yo no tuviera que entrar y causar molestias. Todo, con un lenguaje seco, distante, legal. Todo, sin una pizca de emoción. Era la carta de un extraño a una extraña, la carta de un hombre que había sido destronado, a la reina que ahora lo sería. No pasó mucho tiempo, La furia de ella no se hizo esperar. ¿Sabes cómo lo supe? No fue una llamada suya. Fue un mensaje de mi hija, de Ana, en el viejo celular que había logrado mantener cargado con una batería externa. Un mensaje lleno de mayúsculas, de signos de exclamación, que parecía que se había tragado una radio de pueblo entero. Papá, ¿cómo pudiste? ¿Qué le hiciste a mi mamá? La vas a matar del corazón con tus maldades. Viejo desgraciado, te vamos a demandar. Te vamos a dejar en la calle de verdad. Ahí estaba, la confirmación de que la carta había llegado, y con ella, la noticia de que yo no estaba en la miseria que ellos deseaban. La noticia de que este viejo, este perro sarnoso que habían echado, no solo no estaba mendigando, sino que había movido sus piezas en el tablero. Y eso, mi amigo, mi amiga, fue un golpe directo en su castillo de arena. Unas horas después recibí la llamada, el número de casa. Respiré hondo. Me preparé. No era la voz que me juró amor eterno. Era la voz de una furia desatada, de una reina destronada que veía su reino tambalearse. Carlos, Carlos, eres un miserable, un desgraciado. ¿Cómo te atreves a mandar esa porquería de carta? ¿Quién te crees que eres? ¿Crees que puedes venir ahora a robármelo? ¿Qué es mío? Su voz era un torrente de bilis, de veneno puro. Podía escuchar la rabia hirviéndole en las venas. La risa se me atascó en la garganta. ¿Robarle yo? ¿Ella? La ironía era tan gruesa que casi me ahogo. María,
respondí, con una calma que me sorprendió. Una voz que no era la del viejo que ella había echado, sino la de un hombre que había recuperado su centro. Es la ley, María. Mis abogados se encargaron de enviar una notificación formal sobre mis propiedades y mis fondos personales. Es un procedimiento legal, nada más. ¿Tus abogados? ¿Tus propiedades? ¿Tus fondos personales? Pero, ¿qué cara tan dura tienes? Todo es nuestro. Siempre ha sido nuestro. Ese terreno lo compraste cuando estábamos juntos. Es parte de lo que construimos. Y la cuenta, Carlos, esa cuenta de jubilación es mía. Tú me robaste. Tú me dejaste sin nada. Y ahora vienes con estas. ¿Qué quieres? ¿Acabar conmigo? Ah, ahí estaba. La manipulación. El intento de voltear la tortilla, de hacerme sentir culpable. La táctica del victimismo. ¿Sabes lo que se siente cuando alguien intenta manipularte con su propio drama, usando tu propia historia en tu contra? Es un golpe bajo, pero también un signo de desesperación. María, dije, manteniendo el tono. Hace unos días, tú me acusaste de robarte tu jubilación. Me gritaste que era un ratero, un ladrón. Me echaste de nuestra casa, que ahora dijiste que era tu casa. ¿Lo recuerdas? Me dijiste que no querías verme más. Pues bien, ahora estoy actuando en consecuencia a tus propias palabras. Estoy protegiendo lo que es mío, lo que trabajé con mi sudor y mis manos, aparte de lo nuestro. Ese terreno, María, lo sabes bien. Lo compré con mis ahorros extras, los que hice arreglando coches por las noches, los que guardaba para una emergencia. Y esta, María, es una emergencia. Mi emergencia. La emergencia de un hombre que fue echado de su hogar por una acusación falsa. Un silencio. No un silencio de reflexión, sino un silencio de incredulidad, de furia contenida, de una mente que intentaba recalcular sus jugadas. Pero eso es mentira, Carlos. Una vil mentira. Yo nunca dije que no quería verte. Yo solo quería que me regresaras mi dinero. Y ahora me sales con esto. Estás intentando arruinarme. Estás intentando humillarme frente a los niños. ¿Qué les vas a decir? Que su padre es un delincuente que nos despojó de todo. Y ahí venían, los hijos, la herramienta de manipulación más potente, la que siempre había usado, con la que siempre me había hecho doblar las rodillas. Pero ya no era el mismo viejo de antes. El dolor de haber sido echado, de haber pasado noches en la calle, de haber sentido el frío de la traición hasta los huesos, me había endurecido, me había convertido en otra persona. Mis hijos, María, ya saben la verdad, o al menos su versión de la verdad que tú les has contado y la que ellos han manipulado para sus propios intereses. No te preocupes, yo les diré la mía a su debido tiempo, y créeme, será muy diferente a la tuya. No te atrevas a hablar con mis hijos, Carlos. Ellos están de mi lado, ellos saben que eres un malvado, que los quieres dejar sin nada, que siempre fuiste un egoísta. Ellos te van a odiar más de lo que ya te odian. La bilis, el veneno seguía fluyendo. Ya no intentaba manipularme con la culpa, sino con la amenaza de la separación familiar definitiva, de la demonización total frente a mis propios hijos. Pero era tarde. Ese puente ya lo habían quemado ellos mismos. Cuando me acusaron de ladrón, cuando me dejaron en la calle, cuando conspiraron con su madre para despojarme, ese puente ya no existía. María, dije con una voz que era fría como el acero, mis hijos son adultos. Ellos tomarán sus propias decisiones. Y si deciden odiarme por contar mi verdad, por defender mi dignidad, por no dejarme pisotear por una mentira, entonces ese es su problema, no el mío. Yo solo voy a decir lo que pasó. Y voy a mostrar las pruebas. Las pruebas de que ese dinero, que dices que te robé, lo manipulaste tú misma, bajo la influencia de ellos, para justificar tu traición. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Un silencio que no era de asombro, sino de una furia más profunda, más visceral. Era el silencio de la derrota inminente. El silencio de una persona que se da cuenta de que sus armas ya no funcionan. Estás loco, Carlos. Completamente loco. No tienes pruebas de nada. Tú eres el ladrón. Tú eres el que nos quiere dejar sin nada.
Y te lo juro por Dios que no te lo voy a permitir. Te voy a demandar. Voy a ir a la policía. Voy a contarle a todo el mundo lo que hiciste. Voy a ensuciar tu nombre, Carlos. Te voy a dejar en la miseria. La miseria, de la que te crees a salvo. Te voy a quitar hasta el último centavo. Te vas a arrepentir de haberte metido conmigo. Las amenazas, la desesperación. La cara de la reina destronada se revelaba en cada palabra, en cada grito. Ya no había rastro de la mujer que un día amé. Solo había una persona cegada por la avaricia y el resentimiento, dispuesta a destruir todo a su paso con tal de no perder lo que creía suyo. Haz lo que tengas que hacer, María, le respondí, con una calma que me sorprendió incluso a mí. Acude a la policía, acude a los tribunales, cuéntale a quien quieras tu versión. Pero te advierto una cosa. Yo también tengo mi verdad, y mis pruebas. Y créeme, las mías son más contundentes que tus gritos. Y no me vas a dejar en la miseria. Porque la miseria, María, no es falta de dinero. La miseria es la falta de dignidad, de principios, de honor. ¿Y sabes, amigo? Hay momentos en la vida en que uno tiene que elegir entre dejarse pisotear y levantarse. Y cuando te han pisoteado el alma, cuando te han despojado de todo, la única opción digna es levantarse. Y eso fue lo que hice. Después de la tempestad, de esa noche en la calle que me partió el alma en 1000 pedazos, mi mente se aclaró, y con esa claridad vino la decisión. No me iba a quedar callado. No me iba a dejar vencer por las mentiras y la avaricia. Ellos creyeron que me habían destruido, que me habían tirado a la basura como un juguete viejo. Creían que al echarme de su casa, yo me revolcaría en la miseria, pidiendo limosna, esperando la muerte en cualquier rincón. Pero se equivocaron, y se equivocaron rotundamente, porque mientras ellos se regodeaban en su victoria falsa, yo estaba trabajando, en silencio, con la paciencia de un viejo pescador que sabe que el pez más grande se pesca con calma. Preparé mi contraataque. No era venganza, no te equivoques. Era justicia. Era la búsqueda de mi dignidad. Pasaron algunas semanas, meses, de hecho, semanas, en las que no supe nada de ellos, ni ellos de mí, o eso creían. Yo seguía de cerca sus movimientos, sus gastos, sus mentiras, como un fantasma que observa sin ser visto. La calle me había enseñado a agudizar mis sentidos, a leer entre líneas, a escuchar los silencios. Y el silencio de mis hijos, el silencio de mi esposa, ese silencio que creían que me había borrado del mapa, era el que más me hablaba. Me decía que estaban seguros, que se sentían impunes, que la obra les había salido redonda. Pobres ingenuos. Un día, recibí una llamada. Era mi abogado, el doctor Morales, un hombre joven, pero con una honestidad que escasea. Él había sido el único que me había tendido la mano, el único que había creído en mi palabra cuando todos los demás me miraban con desconfianza. Don Manuel, ya tenemos todo listo, me dijo con una voz seria, pero con un matiz de satisfacción. Las pruebas son irrefutables. Sus hijos y su esposa no tienen escapatoria. Es hora de la verdad. Mi corazón, amigo, ese viejo motor, que ha aguantado tanto, empezó a latir con una fuerza inusitada. No era miedo, era expectativa. Era la adrenalina de saber que el momento de la confrontación final había llegado. Había llegado el día de desenmascarar la verdad amarga. La verdad que ellos se habían empeñado en ocultar, en retorcer, en enterrar bajo una montaña de mentiras. Convoqué a una reunión. La solicitud la hizo mi abogado, de forma oficial, en nombre de Manuel Rivera, esposo y padre. La reacción de ellos fue una mezcla de sorpresa y altanería. Creían que yo, el viejo ratero, iba a ir a rogarles, a pedirles un plato de comida o un techo donde dormir. María, mi esposa, la que me había echado como a un perro, se atrevió a decir por teléfono: «Que venga si quiere, pero no le daremos ni un vaso de agua». La escuché. No a ella directamente, sino a mi abogado contándomelo. Y sonreí. Una sonrisa amarga, sí, pero de conocimiento, de quien sabe que la batalla ya está ganada. La reunión se pactó en la vieja notaría del pueblo, el mismo lugar donde un día firmamos las escrituras de nuestra casa, donde hicimos testamentos y promesas.
La ironía era tan cruel que me quemaba la garganta. Llegué puntual, vestido con mi mejor traje, ese que me ponía para las bodas y los funerales, no para impresionar, sino para recordarme a mí mismo quién era yo, el hombre que siempre fui, y no el vagabundo que ellos querían que fuera. La dignidad, amigo, no se vende, no se compra, y mucho menos se mancha con la ropa. Cuando entraron a la sala de la notaría, sus caras eran un poema. María, con ese aire de superioridad que la había poseído, y mis hijos, mis dos hijos, Juan y Sofía, con esa mirada desafiante y cínica que ya conocía. Juan, el mayor, siempre tan soberbio, ni siquiera me miró a los ojos. Sofía, la menor, siempre la más manipuladora, me lanzó una mirada de desprecio. No se esperaban verme ahí, sentado a la mesa, no como un indigente, sino como un hombre sereno, con la espalda recta y la mirada firme. Se esperaban a un viejo derrotado, a un alma en pena, y lo que encontraron fue a un hombre reconstruido. El doctor Morales, con su formalidad habitual, les pidió que tomaran asiento. La tensión en el ambiente era palpable, densa, como la niebla antes de una tormenta. María fue la primera en hablar, con su voz altiva. ¿Y a qué se debe este circo, Manuel? ¿Vienes a pedir perdón? ¿Vienes a rogar por un techo? Porque si es así, te digo de una vez que perdiste tu tiempo. Sus hijos asintieron, como perros falderos, con esa misma sonrisa burlona. Yo la miré a los ojos, a esos mismos ojos que un día me habían jurado amor eterno. No había rabia en mi mirada, solo una profunda tristeza. Y una calma que los desarmó. No, María, le respondí con una voz baja, pero firme, que resonó en la pequeña sala. No vengo a pedir perdón, porque no tengo nada de qué arrepentirme, y mucho menos vengo a rogar. Vengo a hablar de la verdad, de tu verdad. El silencio se hizo denso, de esos que te taladran los oídos, que te hacen sentir que el aire se agota. Mis hijos se removieron incómodos en sus sillas. Sofía intentó interrumpir. ¿De qué verdad hablas, viejo? La verdad es que nos robaste. Levanté una mano, deteniéndola. Silencio, Sofía. Tu momento ya pasó. Ahora es mi turno de hablar. No había gritos en mis palabras, ni amenazas. Solo una autoridad que no les había visto en años. Una autoridad que los descolocó. Se quedaron callados, mirándome con una mezcla de sorpresa y algo parecido al miedo. El doctor Morales colocó una pila de documentos sobre la mesa, con una calma que me dio fuerza. Eran estados de cuenta, facturas, recibos, pruebas irrefutables. Mis queridos hijos, mi querida esposa, empecé, mi voz sin alterarse, aunque por dentro sentía que mi alma se retorcía de dolor. Ustedes me acusaron de robar la jubilación de María. Me echaron de nuestra casa, me humillaron, me despreciaron. Todo por una mentira que ustedes mismos crearon y alimentaron. María se puso roja, como si la sangre le subiera hasta la cabeza. No es ninguna mentira, los ahorros desaparecieron. Y fuiste tú el único que tenía acceso. ¿De verdad, María? Le pregunté manteniendo la calma. ¿De verdad crees que yo, el hombre que se ha roto el lomo por ti y por esta familia durante 50 años, te robaría un centavo? ¿Después de todo lo que construimos? ¿Después de cada sacrificio? Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero me negué a derramarlas. No ahora, no frente a ellos. La verdad, María, es mucho más amarga de lo que te imaginas. Y no fui yo quien dilapidó nuestro patrimonio. El doctor Morales se aclaró la garganta y deslizó el primer documento hacia ella. Era un estado de cuenta bancario, con fechas y montos bien claros. Aquí tienen el registro de la cuenta de jubilación de la señora María. Como pueden ver, el dinero no desapareció. Se gastó. Se retiró, mes a mes, en cantidades considerables. Y aquí están los recibos de esos retiros. Mis hijos y María se inclinaron para ver el documento. Al principio, incredulidad en sus rostros. Luego, Sofía abrió los ojos como platos. Juan se puso pálido. Y María empezó a temblar. Y aquí, continué, empujando más documentos. Están los comprobantes de esos gastos. Retiros en efectivo, sí, pero también transferencias.
A cuentas, que no son la mía. Señalé uno de los nombres en los documentos. Era el nombre de Juan. Luego otro, el de Sofía. Y luego, una serie de compras, de viajes, de caprichos que no correspondían a mi estilo de vida, ni al nuestro, el de María y el mío, como pareja. ¿Recuerdas, María, esa remodelación que hiciste en la cocina el año pasado? ¿Y ese viaje a la playa con tus amigas que tanto te gustó? ¿O los caros regalos que les hiciste a los niños y a los nietos? ¿Y tú, Juan, recuerdas el enganche de tu carro nuevo que te prestó tu mamá? ¿Y tú, Sofía, los viajes? ¿Y la ropa de marca que tanto presumes? Mi voz era un susurro frío, cada palabra un puñal clavado en su conciencia. Todo eso, María, todo lo que disfrutaste y lo que les diste a tus hijos, provino de tu jubilación, de nuestros ahorros, de ese dinero que yo te juré proteger, y que tú, con la influencia de tus hijos, me acusaste de robar. María balbuceó, intentando defenderse. Eso es mentira, yo no hice eso, yo no gasté tanto. Ellos me ayudaron a administrarlo. ¿A administrarlo, María? Mi voz se volvió un poco más fuerte, cargada de una ironía devastadora. ¿Acaso una administración implica vaciar una cuenta en menos de un año, culpando a la hombre con el que compartiste toda tu vida? ¿Acaso una administración implica mentirle a tu propio esposo y luego echarlo a la calle sin nada? Miré a mis hijos. Sus caras ahora eran de puro pánico. La soberbia se les había borrado de un plumazo. ¿Y ustedes?, les dije, señalándolos con el dedo. Ustedes fueron los arquitectos de esta farsa. Ustedes envenenaron la mente de su madre, le susurraron mentiras al oído. La convencieron de que yo era un ladrón, de que yo estaba dilapidando su dinero, cuando en realidad la estaban incitando a gastarlo en ustedes. Querían el pastel entero, antes de que yo me muriera. Querían mi herencia, o lo que creían que era mi herencia, sin esperar, sin mover un solo dedo. Juan intentó levantarse, con la cara roja de furia y vergüenza. Esto es una calumnia. Mi mamá nunca haría algo así, y nosotros menos. El doctor Morales intervino con una voz autoritaria. Joven, aquí están los registros bancarios, retiros con su firma, transferencias a sus cuentas y testimonios de los empleados del banco que confirman la regularidad con la que usted y su hermana acompañaban a la señora María a realizar estos trámites. Incluso hay grabaciones de cámaras de seguridad. No hay nada que calumniar aquí, solo pruebas. Sofía empezó a llorar, no de arrepentimiento, sino de rabia. Lágrimas de cocodrilo, pensé. No es justo. Querías humillarnos, viejo. Por eso haces esto. ¿Humillarlos? Le pregunté con una calma que la descolocó aún más. Ustedes se humillaron solos. Se humillaron al planear esta patraña. Se humillaron al traicionar a su propio padre. Se humillaron al manipular a su propia madre. Creían que era un anciano estúpido, que no me daría cuenta, que no tenía ojos, ni oídos, ni inteligencia para ver sus intenciones. El silencio en la sala era tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. María, mi esposa, la mujer de mi vida, me miraba con una expresión que no pude descifrar. Arrepentimiento, miedo, rabia por ser descubierta. Sus mejillas estaban empapadas de lágrimas, pero en sus ojos no veía la María que había amado, sino a una extraña atrapada en sus propias mentiras. La verdad, continué, es más cruel de lo que imaginan. Porque no solo me robaron mi paz, mi hogar, mi buen nombre. También se robaron la poca dignidad que les quedaba. Ustedes, mis propios hijos, a quienes crié con amor y sacrificio, me pusieron en la mira, me usaron como chivo expiatorio para justificar sus propias extravagancias y su codicia. Hice una pausa. El dolor era tan intenso que me costaba respirar. Pero tenía que terminar esto. Por mí. Por el hombre que había sido. Ahora, la cuenta de María está casi vacía, como bien decía ella. Pero no porque yo la hubiera robado, sino porque ustedes la vaciaron. Y se equivocaron al pensar que era mi único patrimonio. Se equivocaron al creer que me habían despojado de todo. Fue entonces cuando el doctor Morales deslizó otro documento. La escritura de un terreno que yo había comprado, hace décadas, a espaldas de todos.
con ahorros que había guardado de trabajos extra, de horas muertas que nadie valoró. Mi as bajo la manga, mi refugio, el secreto mejor guardado de este viejo. Este terreno, dije, mi voz ahora con un dejo de triunfo, aunque amargo, es mío, y solo mío. Nunca fue parte de nuestro patrimonio compartido. Nunca fue objeto de sus codiciosos planes. Y ahora, este terreno, que tiene un valor considerable en el mercado actual, es mi herencia, mi sustento, mi futuro. Ese futuro que ustedes creyeron haberme robado. Los ojos de María, Juan y Sofía se abrieron de par en par. La incredulidad se mezcló con la rabia. La frustración de ver su plan desmoronarse era evidente en sus rostros. «No es posible», exclamó Juan. «Ese terreno, nunca nos dijiste nada». «Claro que no», le respondí con una sonrisa triste, porque sabía en el fondo de mi corazón, que la avaricia no tiene límites, que el amor filial a veces se pudre con el veneno del dinero. Y ahora que lo saben, quiero que entiendan algo. No vengo a reclamarles nada de lo que gastaron. ¿Sabes lo que se siente, amigo, cuando la victoria tiene un sabor tan amargo que casi te ahoga? Yo sí. Te prometo que la venganza, esa que muchos buscan con tanta pasión, a veces llega disfrazada de una verdad tan dolorosa que te arranca el alma, incluso cuando sabes que es justa. Había llegado el momento de la verdad, de desenmascarar las mentiras, de ponerle un punto final a esta farsa que mis propios hijos y mi esposa habían montado. Y créeme, aunque la satisfacción de ver sus caras de incredulidad y de pánico fue grande, la herida que se abrió ese día jamás va a cicatrizar del todo. Después de todo lo que te he contado, después de que les mostré las pruebas, esas que ni ellos podían refutar, la atmósfera en aquella sala, en lo que alguna vez fue mi hogar, era tan pesada que se podía cortar con un cuchillo. Mis hijos, esos mismos que habían orquestado el engaño, estaban pálidos. Sus ojos vacilaban, incapaces de sostener mi mirada. Su madre, mi esposa, María, tenía una expresión de furia congelada, pero debajo de ella pude ver el miedo. El miedo a lo desconocido, el miedo a las consecuencias. Y créeme, amigo, en ese momento, cuando sus ojos se encontraron con los míos por un instante, no había ni un gramo de arrepentimiento, solo un odio frío, el odio de quien se siente descubierto y humillado. Yo estaba allí, de pie, erguido. Mis manos ya no temblaban. Mi voz ya no se quebraba. Había un aire de calma en mí, una serenidad que solo se consigue cuando has tocado fondo y has vuelto a subir. Había puesto todas las cartas sobre la mesa. Los documentos bancarios que probaban cómo ella había estado dilapidando no solo sus ahorros, sino también una parte importante de los míos, aprovechándose de mi confianza. Las grabaciones, discretas pero contundentes, donde mis hijos, con su ambición desmedida, la incitaban a despojarme, a declararme incapaz, a tomar lo que les correspondía antes de que el viejo se lo gastara en tonterías. Sí, amigo, esos eran mis propios hijos, hablando de mí como si fuera un estorbo, un obstáculo para su herencia. Y la joya de la corona, la escritura del terreno, ese as bajo la manga que te conté, a mi nombre, intocable, un patrimonio que ellos ignoraban y que, en ese momento, se convirtió en mi fortaleza. El silencio fue lo más ensordecedor. No hubo gritos, no hubo súplicas al principio. Solo ese silencio de la verdad que cae como una guillotina. Mi hijo mayor, Juan, el que siempre se las daba de empresario astuto, intentó recuperar la compostura. «Papá, esto es un malentendido. Mamá estaba confundida, la hemos ayudado a revisar sus finanzas, pero nunca quisimos...» Lo corté en seco. Mi voz era grave, pero firme, sin elevar el tono. «Juan, no me faltes el respeto. No me digas, papá», como si esa palabra aún tuviera algún significado entre nosotros. «No me mientas más». ¿Confundida? ¿Ayudarla? ¿Revisar finanzas? ¿De verdad crees que soy un viejo senil al que puedes seguir manipulando? ¿Crees que no entiendo lo que significan esas grabaciones? Esas donde se ponen de acuerdo para declararme incapaz, para quitarme lo mío. ¿Crees que no sé lo que estaban haciendo a mis espaldas? ¿Y tú, hija?, dije, dirigiéndome a mi hija, Ana,
que tenía los ojos hinchados de rabia y vergüenza. Tú, la que siempre fue mi niña, la que me pedía consejos, la que me abrazaba tan fuerte. ¿Tú también participaste en esta farsa? ¿Para qué? ¿Para tener un coche nuevo? ¿Para pagar un viaje? ¿Tampoco vale la dignidad de tu propio padre para ti? Ella bajó la mirada, incapaz de mirarme. Su esposo, ese que siempre me pareció un trepador, se atrevió a hablar. Don, yo creo que se está excediendo. María se preocupó. Es natural que... ¡Cállate! Mi voz no fue un grito, fue un latigazo. Tú no tienes vela en este entierro. Tú, que no eres mi sangre, fuiste partícipe de la miseria que mis propios hijos planearon para mí. No tienes derecho a hablar. El ambiente se tensó aún más. María, mi esposa, finalmente encontró su voz, pero era una voz rota, mezclada, con el odio y el miedo. Pero si todo lo que tenemos es por mí, yo fui la que te apoyó, la que te dio una familia. Y tú, viejo desagradecido, ahora vienes a culpar a nuestros hijos. Ellos solo querían lo mejor para mí, para nosotros. Lo mejor para ti, María, robarme a mí para darles a ellos, dejarme en la calle como a un perro. ¿Eso es lo mejor? ¿O es que ellos te llenaron la cabeza con la idea de que eras una pobre víctima y yo el gran villano? ¿De verdad creíste que después de 50 años, de una vida entera, yo sería capaz de robarte un solo centavo, cuando todo lo que hice fue para que no te faltara nada? Me acerqué a ella, mis ojos fijos en los suyos. Quería ver un atisbo de la mujer que amé, pero no encontré nada. Solo el reflejo de mi propia decepción. Te dejaste manipular, María. Te dejaste llevar por la avaricia de nuestros hijos. Creíste sus mentiras porque te convenía creerlas, porque te ofrecían una salida fácil para tus propios errores. ¿Creías que el dinero que dilapidabas era solo tuyo? Era nuestro. Era mi esfuerzo, mi sudor, mi vida entera. Y ahora te atreves a culparme a mí. Saqué de mi bolsillo un documento, el que había preparado con mi abogado. Era un aviso de desalojo. Esta casa, esta que construimos ladrillo a ladrillo, esta que dijiste que era tuya y me echaste de ella. ¿Recuerdas? Pues bien, la realidad es que, legalmente, tiene mi nombre también. Y después de esta demostración de amor y familia, he decidido que ya no quiero compartirla con ustedes. Aquí está el aviso. Tienen 30 días para desocupar. No se preocupen. No los voy a dejar en la calle como ustedes a mí. Pero esta casa se va a vender, y el dinero, que es mío por derecho, se irá a donde yo decida. Ni un céntimo para ustedes. Las caras de mis hijos eran un poema. Puras máscaras de estupefacción. El viejo, el que ellos creían inútil, el que habían subestimado, el que creían que podían pisotear, ¿estaba haciendo esto? ¿Desalojándolos? ¿De su casa? La ironía les estaba golpeando en la cara con una fuerza brutal. Juan intentó protestar. Pero papá, no puedes hacernos esto. Esta es nuestra casa, la casa de nuestra infancia. Tú no puedes. ¿No puedo? Mira cómo sí puedo, Juan. ¿Acaso no fue eso lo que me dijeron ustedes? Que yo no podía hacer nada, que ya no servía, que era un estorbo. Pues este estorbo tiene un poco de dignidad y un mucho de memoria. ¿Se acuerdan cuando me llamaron viejo ratero? ¿Cuando me dijeron que me fuera? ¿Cuando me acusaron de robarles? Pues ahora, la casa de su infancia, como tú dices, ya no es su hogar. Es mi propiedad, y yo decido quién vive en ella. Y mis acusadores, mis verdugos, no son bienvenidos. María se tambaleó, apoyándose en la mesa. La furia en sus ojos se transformó en un terror helado. No puedes hacerme esto a mí, Mario. Soy tu esposa. Hemos pasado una vida juntos. ¿Mi esposa? Repetí con una amargura que me ahogaba. Mi esposa me echó a la calle como a un perro, acusándome de ladrón. Mi esposa me traicionó con nuestros propios hijos, creyendo en sus mentiras y no en la palabra de su compañero de vida. Mi esposa me humilló hasta el extremo. No, María. Tú dejaste de ser mi esposa en el momento en que me miraste a los ojos y me escupiste tu veneno. Ahora solo eres una extraña que una vez compartió mi cama y mi vida, y que me apuñaló por la espalda. Mis palabras eran duras, lo sé, amigo. Pero no eran palabras de venganza, eran palabras de verdad, de esa verdad que te limpia por dentro aunque te desgarre el alma.
Tenía que decirlo, tenía que romper los lazos, no solo por fuera, sino también por dentro. Era la única manera de recuperar mi dignidad, de sanar. Les entregué a cada uno los papeles. Los hijos estaban en shock, discutiendo en voz baja, lanzándose miradas de reproche. La fachada de unidad que habían mantenido se estaba resquebrajando en ese instante. María, por su parte, seguía en shock, su mente intentando procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar. El viejo, el inútil, el ratero, el que no se daba cuenta de nada, les había dado un jaque mate. Les doy 30 días. Si necesitan ayuda para encontrar un lugar, hablen con mi abogado. Él les dará una pequeña ayuda económica para empezar, de mi parte, porque a pesar de todo, hubo un tiempo en que creí amarlos, pero no esperen más. Esto es todo. No hay más negociaciones. No hay más discusiones. Esta conversación ha terminado. Y me di la vuelta. Crucé la sala, sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda. Escuchaba sus susurros, sus pequeñas discusiones, que empezaban a subir de tono. Pero ya no me afectaba. Ya no eran mi problema. Había cerrado un capítulo, uno doloroso y lleno de traición. El dolor de romper esos lazos, de decir adiós para siempre a esa parte de mi vida, fue inmenso. Era como si me arrancaran un pedazo del alma, un pedazo que, aunque estaba podrido por la traición, una vez fue parte de mí. Pero a veces, amigo, para que lo sano crezca, hay que amputar lo enfermo. Salí de la casa, la misma de la que me habían echado semanas atrás, pero esta vez salí por mi propia voluntad. Salí con la cabeza en alto, con una sensación de libertad que no había sentido en mucho tiempo. Había recuperado mi dignidad, había limpiado mi nombre, y, lo más importante, les había demostrado a ellos, y a mí mismo, que no era el viejo, inútil que creían. La vida, mi querido amigo, tiene sus propias formas de hacer justicia, de enseñar lecciones que ninguna corte, por muy imparcial que sea, podría impartir. Después de que desocuparon la casa, la vendí. El dinero, una parte, la usé para construir una pequeña casita en el terreno que había guardado en secreto. Una casita modesta, pero mía, solo mía, donde nadie me podía echar, donde nadie me podía acusar. Y la otra parte del dinero la invertí, no para ser más rico, sino para tener la tranquilidad de que no volvería a depender de nadie. ¿Y mi esposa? ¿Y mis hijos? Pues la vida se encargó de ellos. Se enteraron de que el dinero que creían que era suyo y que ella había dilapidado era de verdad una parte de los ahorros comunes, y que mis hijos la habían inducido a gastarlo, sin control, prometiéndole un futuro seguro que nunca llegó. La fortuna que habían creído obtener se esfumó en sus manos y en las malas decisiones de sus hijos. Se descubrió que Juan, el mayor, había perdido sus propios negocios por imprudencia y avaricia, esperando mi herencia para salvarse. Y Ana, la que me abrazaba, se encontró con problemas conyugales y económicos porque su marido la había dejado. Ellos, que siempre habían vivido esperando mi dinero, ahora se encontraban solos, con las deudas hasta el cuello, y sin el viejo, inútil al que saquear. Mi esposa, María, se quedó sola. ¿Sabes lo que es la soledad para una persona que lo ha tenido todo? Es un castigo que te carcome por dentro. Sus hijos, esos que la habían manipulado, la dejaron a su suerte, culpándola por no haber sido más lista con el viejo. Ella, que creyó que al echarme iba a tener una vida mejor, se encontró con el desprecio de sus propios hijos y la realidad de una vejez solitaria y llena de carencias económicas. La casa, que una vez fue el símbolo de nuestro amor y ahora de su ambición, ya no estaba. El dinero, que creyó que le daría libertad, se había ido. Y el viejo ratero, que la había despojado, ahora vivía en paz, lejos de su veneno. Yo nunca volví a hablar con ellos, ni una sola palabra. No por rencor, no por venganza, sino porque había aprendido que hay heridas tan profundas que la única forma de curarlas es cortar de raíz lo que las provoca. El perdón, para mí, no siempre, significó reconciliación. A veces el perdón es soltar, es dejar ir a esas personas para que no te sigan haciendo daño. Y eso fue lo que hice. Solté. Dejé ir la rabia, la tristeza, la amargura.
Y ahí, en mi pequeña casita nueva, bajo el sol que siempre salía, aunque antes yo no lo viera, encontré la paz. La verdadera paz, esa que no se compra con dinero, ni se encuentra en los objetos materiales. Esa paz que te da la conciencia tranquila, el saber que actuaste con dignidad, que no te dejaste pisotear, y que, a pesar de todo el dolor, elegiste la verdad. Me levanté de las cenizas, sí, pero no solo eso. Me reconstruí, no como el hombre que fui, con todas sus ilusiones rotas, sino como un hombre nuevo, más sabio, más fuerte, con la certeza de que la vida, por muy cruel que parezca a veces, siempre te da una segunda oportunidad. Y esta vez, esa oportunidad era solo mía. Para vivir, ¿sabes, amigo? Hay momentos en la vida, instantes que se graban a fuego en el alma, donde uno cree que todo está perdido, donde el dolor es tan grande que te dobla las rodillas y te quita las ganas de respirar. Yo sentí eso. Sentí el frío de la calle, la humillación de mi propia sangre, la traición de la mujer que amé con cada fibra de mi ser. Me sentí como un árbol viejo y seco, arrancado de sus raíces, esperando que el viento me tumbara de una vez por todas. Pero mira a este viejo. ¿Me ves? Sigo aquí, más vivo que nunca. Y te voy a contar por qué. Cuando el polvo de 1900, la batalla se asentó, cuando las verdades salieron a la luz y los gritos cesaron, me encontré en un silencio diferente al de la calle fría, al de la cocina llena de acusaciones. Este era un silencio de paz, de liberación. Fue como si me hubieran quitado una mochila de piedras que había cargado durante décadas, una mochila llena de rencor, de obligaciones autoimpuestas y de un amor ciego que me había llevado a perdonar lo imperdonable. Esa mochila se había vaciado, y aunque dolía, aunque el cuerpo y el alma estaban magullados, por primera vez en mucho tiempo me sentí ligero, libre. No fue fácil, no te voy a mentir. La gente, mi amigo, es muy dada a juzgar. Y más en un pueblo chico como el mío. Los chismes corrían como reguero de pólvora. Que el viejo fulano se volvió loco, que echó a la esposa, que los hijos lo abandonaron. La vergüenza, esa maldita vergüenza social, era un peso invisible que me seguía a todas partes. Pero ya no era el mismo viejo de antes, el que se callaba para no causar problemas, el que tragaba sapos por el qué dirán. Ya no. Había visto la cara más fea de la ingratitud, y eso, aunque doloroso, te curte el alma de una forma que nada más puede hacer. Te enseña que la única opinión que importa, al final del día, es la tuya propia. La casa. Esa casa que construimos, ladrillo a ladrillo. Ese hogar que una vez fue el nido de mis sueños, ahora era un recuerdo lejano. Después de desenmascarar las mentiras, de mostrarle a María y a mis hijos las pruebas irrefutables de su manipulación y de sus gastos desaforados, coné mi dinero, el tribunal, sí, porque tuvimos que llegar a esas instancias, me dio la razón. Ella, mi esposa, la que me acusó de ladrón, la que me echó a la calle, fue la que tuvo que enfrentar la verdad más cruel. La de haber sido una marioneta. La de haber dilapidado nuestros ahorros por seguir el juego sucio de mis hijos. Y ellos, mis hijos, se quedaron sin el pan y sin la torta, sin la herencia que tanto ansiaban, y lo que es peor, sin un padre. Porque, ¿sabes qué? Hay lazos que se rompen para siempre. Y el respeto, la lealtad, la verdad. Esas son las argollas que sostienen una familia. Cuando se rompen, no hay pegamento que las junte de nuevo. La casa se vendió. Sí, la vendí. No para vengarme, no para fregarles la vida, sino para limpiar mi nombre y para cerrar un ciclo. La mitad le correspondió a ella, como lo dictaba la ley, y la otra mitad fue para este viejo que ves aquí, para reconstruir. Y con esa parte, con lo que me quedaba, con ese as bajo la manga que te conté al principio, ese terreno, que había comprado hace décadas y que nadie conocía, empecé de nuevo. Me compré un terrenito más pequeño, a las afueras del pueblo, en un lugar tranquilo, donde el aire puro todavía se puede respirar y los pájaros te despiertan por la mañana. No era una mansión, no era la casa de mis sueños, pero era mía, y no había sombra de rencor en sus paredes, ni eco de acusaciones.
Era un lienzo en blanco para empezar de nuevo. Y créeme, amigo, cuando uno ya ha tocado fondo y ha logrado levantarse, construir un nuevo hogar con tus propias manos, aunque sean viejas y cansadas, es una sensación que no se compra con todo el oro del mundo. Es la sensación de la victoria sobre la adversidad. Y lo que ella no sabía, lo que nadie sabía, es que esa parcela que compré hace años, con el sudor de mi frente y guardada como un tesoro, no era solo un terreno baldío. Era una parte de la zona que con los años se volvió una pequeña joya. Era el lugar perfecto para un proyecto que este viejo siempre tuvo en mente, pero que nunca creyó posible. Una pequeña granja ecológica, un lugar donde la tierra te devuelve lo que le das, donde las manos trabajadoras son bendecidas y donde la comunidad puede unirse. Y así, paso a paso, con esfuerzo y la ayuda inesperada de gente buena que la vida me puso en el camino, ese sueño empezó a tomar forma. ¿Y mi nueva familia? Ah, esa es la parte más bonita de esta historia, te lo aseguro. Porque la vida te quita, sí, pero también te da. Y a veces, te da con creces. Verás, cuando uno está en la calle, cuando no tiene nada, es cuando te das cuenta de la verdadera esencia de las personas. Y en ese tiempo, en esos días oscuros, aparecieron ángeles. Estaba yo un día, sentado en el mercado del pueblo, intentando vender unas cuantas verduras que me regaló un vecino, para sacar para la comida, con la vergüenza todavía pegada al cuerpo, con los ojos gachos para no cruzarme con nadie. Y entonces se acercó una señora, doña Rosa, la panadera del pueblo, una mujer con un corazón de oro y manos que hacían el pan más rico que te puedas imaginar. Me vio el alma rota, y sin preguntar, sin juzgar, me dijo: «Don José, ¿por qué no viene a la panadería? Siempre hay algo que hacer, y unas manos como las suyas, curtidas por el trabajo, siempre son bienvenidas. Le aseguro que aquí no le faltará un plato de comida caliente y una conversación amena». Al principio dudé. Mi orgullo, ese maldito orgullo masculino, me gritaba que no podía aceptar caridad. Pero el estómago y la necesidad de sentirme útil fueron más fuertes. Y así fue como empecé a ayudar en la panadería de doña Rosa, a cargar sacos de harina, a limpiar, a entregar pedidos. Cosas sencillas, pero que me devolvían la dignidad. Y en ese lugar, entre el olor a pan recién horneado y el trajín de la gente, encontré algo que había perdido: la compañía, la calidez humana, el respeto. Doña Rosa, sus hijos, los muchachos que trabajaban con ella, se convirtieron en mi familia. No de sangre, pero sí de corazón. Se preocupaban por mí, me escuchaban, me hacían sentir que pertenecía a algo. Me contaban sus problemas. Yo les daba consejos de viejo. Reíamos juntos. A veces llorábamos las penas. Eran gente sencilla, gente de pueblo, pero con una nobleza que mis propios hijos nunca conocieron. Y esa es la ironía más grande, ¿sabes? Mis hijos, que lo tenían todo, me echaron. Y unos extraños, que no me debían nada, me abrieron las puertas de su corazón. Con el tiempo, mi pequeño terreno fue tomando forma. Primero, un huertito, para mis propias verduras. Luego, con la ayuda de algunos de esos nuevos amigos de la panadería y de otros vecinos que se enteraron de mi historia y me tendieron la mano, empezamos a construir una pequeña casita. Una casita de madera y adobe, con un porche donde me siento a ver el atardecer y un jardín lleno de flores. Mis manos, las mismas que construyeron la casa de María, ahora construían mi propio refugio de paz. Y lo más importante, lo que aprendí en este camino, es que la verdadera riqueza no es el dinero. No es la casa grande, ni las joyas, ni las cuentas bancarias llenas. No, mi amigo. La verdadera riqueza es el respeto. El respeto que te ganas con tu trabajo, con tu honestidad, con tu forma de tratar a los demás. Y el amor propio, ese amor incondicional que uno debe tenerse a sí mismo, pase lo que pase, por muy duros que sean los golpes. Porque si uno no se respeta, si uno no se ama, ¿quién lo va a hacer? Mis hijos, mi antigua esposa. ¿Qué fue de ellos? Pues mira, la vida, mi amigo, es una maestra implacable. Y a veces,
La lección llega de formas que uno menos espera. Ella, María, se quedó con su mitad de la venta de la casa, sí. Pero la tranquilidad, la paz que yo encontré, a ella no le llegó. La vi un par de veces, de lejos, en el mercado. Su mirada ya no era de furia, era de tristeza. Y se veía sola, muy sola. Los hijos que tanto la manipularon, los que le prometieron una vida mejor a costa mía, pues resulta que las promesas vacías se las lleva el viento. Una vez que consiguieron lo que querían, o lo que creían que querían, cada uno agarró por su lado. Y ella se quedó ahí, en la casa que se compró, con el dinero que yo gané, pero con el corazón vacío. Sin su esposo, sin el respeto de sus hijos, y con el peso de la culpa, que, te aseguro, es una carga más pesada que cualquier roca. Mis hijos, por su parte, se creyeron muy listos. Vendieron sus partes de la herencia que les quedaba de otros bienes menores. Se gastaron el dinero en tonterías, en coches nuevos, en viajes. Y al final, la vida les cobró la factura. Uno de ellos, el que más intrigó, se metió en problemas financieros graves. El otro, el que se burlaba de mí y me llamaba viejo tonto, terminó trabajando en un puesto donde ganaba menos que yo, vendiendo mis verduras en el mercado, y endeudado hasta las cejas. La soberbia, mi amigo, es un veneno. Lento pero letal. La avaricia, un agujero sin fondo que nunca se llena. No sentí venganza, te lo juro, por lo que más quiero, que no sentí ni una pizca de regocijo al verlos así. Sentí pena, pena por ellos, pena por la oportunidad perdida, por el amor familiar que ellos mismos destruyeron, y sobre todo, sentí la confirmación de que mi decisión, la de cortar de raíz, de alejarme de esa toxicidad, había sido la correcta. Porque hay veces que el perdón no es reconciliación, sino el acto de soltar, de dejar ir, para salvarte a ti mismo. Hoy, mi vida es diferente. Cada mañana me levanto con el sol, mis gallinas me esperan, mis plantas me necesitan. Tengo mi cafecito caliente, mi pan de Doña Rosa. Tengo la compañía de mis amigos, de esa nueva familia que me adoptó sin pedir nada a cambio. A veces, los fines de semana, vienen los nietos de Doña Rosa, a quienes les enseño a sembrar, a cuidar la tierra. Me llaman Abuelo José. Y esa palabra, amigo, Abuelo José, que una vez me dolió tanto cuando mis propios nietos se alejaron por las mentiras de sus padres, ahora suena a música celestial. Es la prueba de que el amor, el verdadero amor, siempre encuentra un camino para florecer, incluso en el jardín más árido. Mi pequeña granja ecológica no es solo un negocio, es un refugio, un centro para la comunidad. La gente viene, no solo a comprar mis productos, sino a sentarse en mi porche, a platicar, a sentir la paz que emana de este lugar. He conocido a tantas personas maravillosas, a gente que me ha enseñado que la bondad y la solidaridad aún existen. En este mundo loco, he aprendido que no importa la edad que tengas, siempre se puede empezar de nuevo. Siempre se puede aprender, siempre se puede amar, y siempre se puede ser feliz, incluso después de que te han roto el corazón en 1000 pedazos. Miro mis manos. Ya no tiemblan de rabia ni de incertidumbre, tiemblan un poco por los años. Sí, pero también por la emoción de cada cosecha, de cada planta que crece, de cada nuevo amanecer que me regala la vida. Ya no cargo con el miedo de la traición, ni con la angustia del desamparo. Estoy libre de la sombra del pasado, completamente libre. Mi corazón está en paz, mi mente está tranquila, y mi espíritu está más fuerte que nunca. ¿Qué te llevas de esta historia, mi amigo, mi amiga? ¿Qué te dice mi experiencia? Yo espero que te llegue al alma, que te haga reflexionar sobre el verdadero valor de las cosas, que el dinero, las propiedades, el estatus, todo eso es pasajero, pero el respeto, la dignidad, el amor propio y la honestidad, esas son las monedas que valen para toda la vida. Esas son las que te permiten dormir tranquilo por la noche y levantarte cada mañana con una sonrisa en los labios, sabiendo que, pase lo que pase, tú siempre serás tú, un hombre de bien. Así que, si alguna vez te sientes derrotado, si alguien te traiciona,
Si te rompen el corazón, recuerda esta historia de este viejo. Recuerda que no importa lo oscuro que parezca el túnel, siempre hay una luz al final. Y a veces, esa luz la enciendes tú mismo, con tu propia fuerza, con tu propia dignidad. No te rindas. Lucha por lo que crees, lucha por tu paz, porque al final, eso es lo único que te pertenece de verdad. Si esta historia te movió, si te hizo sentir algo aquí adentro, en el pecho, te pido que le des un me gusta a este video. Y más importante aún, suscríbete al canal y compártela. Compártela con alguien que necesite escuchar que no está solo, que se puede salir adelante, que siempre hay un nuevo amanecer para el abuelo, para la abuela,